nosotros los consideramos maestros, o sea, antes se llamaban jubilados, ahora a partir de hace 3 años los llamamos maestros. Y son maestros porque de alguna u otra forma nos han enseñado cosas a cada uno de nosotros, y cuando alguien te enseña, ese es un maestro, maestro de la vida, maestro de la profesión. Y hay varios que los perdimos. Hace poco perdimos un gran amigo y maestro como fue el doctor Jacob, que es un poco de este grupo de maestros que muy querido por todos nosotros, que nos ha ayudado tanto. Y bueno, ahora viene sí el plato fuerte, porque para mí es un placer mencionarlo, es un placer presentarlo. Gracias a él tengo 3 hermosos hijos que los dio a luz. O sea, fue un parto de él con mi señora, era con parto compartido. Porque en esos partos largos en donde dormíamos todos juntos, ¿no? Esperando que viniera el parto, y era la época donde no se hacían cesáreas fácilmente, y no se hacían porque él era una persona que consideraba que el parto natural era muy importante, y así se nacieron mis 3 hijos por parto natural. Y es un gran amigo porque si yo algo aprendí un poquitito de la otra pata que asumimos en algún momento, que es el aspecto gremial, también aprendí mucho escuchándolo en sus conceptos, en su pensamiento, en su criterio para defender lo que es la profesión médica. Fue uno de los primeros mentores en mi cabeza de esa beta que tenemos, aparte de la docente, que es la pata de defender al profesional. Así que vamos a presentar al doctor Mario Pesaresi, un gran amigo, entrañable amigo. Hace unos años que se nos fue como maestro para seguir enseñando en otros países, en este caso España, en Almería, y seguramente que nos va a mostrar su vida en esos años, no solamente como profesional, sino en ese lugar que le encantó y que sigue creciendo como persona y sigue creciendo como personalidad, porque tiene sus vínculos. Seguro que nos va a mostrar algún detalle de sus deportes que sigue practicando. Espero, ¿no? Y bueno, para mí es un placer, Mario, que estés con nosotros acá. Realmente te quiero mucho, ¿no? Quiero agregar un pequeño detalle de la vida de Mario, y esto es para la gente joven. Hace muchos años, empezó en nuestro país la epidemia del SIDA, y teníamos la preocupación, los obstetras, los que hacíamos 30 partos por mes, que nos tocaba cada tanto una embarazada con SIDA, cómo nos comportábamos con el nacimiento de ese bebé, y sobre todo si teníamos que hacer una cesárea, que íbamos a estar en contacto con la sangre y demás. Y el primero que se le ocurrió hacer una cesárea extraperitoneal en la ciudad de Buenos Aires fue a Mario Pesaresi, que nos dio clase de cómo extraer un feto de un abdomen materno sin entrar en la cavidad abdominal. ¿No es cierto, Mario? Bueno, esto es un detalle que por ahí Adrián no lo tenía presente, pero por lo que hemos aprovechado las enseñanzas del maestro Pesaresi, que fue profesor de la Facultad de Medicina y creo que nunca vino a buscar el diploma. ¿Puede ser? Salió profesor adjunto, se fue a España a tomar sol y nunca vino a buscar su diploma. Es más, yo siempre tenía la ilusión de las elecciones de profesores de hacerlo traer de España y que viniera a votar, pero el tema es que nunca se ve acreditado como tal. Figura en los anales de la facultad, pero no tiene colgado el diploma. Así que fíjense, el de síntesis, llegó a distancia a ser profesor en nuestra casa de estudios, pero nunca le importó tener el diploma, le alcanzaba con haber enseñado. Les agradezco y disculpen la anécdota. Bueno, Mario, tu asiento, o como vos quieras, como vos te ocurra hablar.
Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias a todas las autoridades. Hola, Nana. Que me permiten estar acá y pedirles a ustedes que tengan todo en consideración, porque estoy muy emocionado. Me enteré ayer que se hacía acá en este lugar, se hacía la reunión. Y quiero decirles que el impacto fue mucho mayor. Por eso no puedo grabar, lo recuerdo. No puedo entrar, no puedo entrar a este lugar sin problemas. Esto que ustedes acá, este edificio, era la antigua maternidad. Aquí comenzamos. Y realmente cada cara que miro y cada cosa que me fijo a la vista surge como un archivo que se despliega y son un montón de recuerdos, todo tipo. ¿Por qué está la maternidad acá? Bueno, un detalle, es un poco del concepto de la historia de la medicina. ¿Por qué está la maternidad acá? La medicina que forma parte de la historia de la humanidad. Hasta el siglo XV, la medicina era la clínica médica. Todo lo demás, sí, hay antecedentes de trepanación de cráneo, pero también hacían los barberos. Eso no era una formación, no pertenecía a la medicina. Vi que hablar, por supuesto, de los obstetricia. La obstetricia estaba relegado a las matronas, que eran mujeres que habían parido mucho y o que habían atendido algún parto. A partir del siglo XV ya empezó la cirugía a estar anexada a la formación médica, pero siempre quedó como último eslabón la maternidad. Fíjense ustedes que cuando yo era estudiante había un paradigma que decían que si tenías un buen cociente intelectual, ibas a ser clínico. Si eras un tipo que estabas en el medio, no serás clínico porque podrás ser cirujano. Ahora, si no tenés ninguna habilidad, vas a ser partero. ¿No es así? Fíjense que los grandes cirujanos han hablado muy mal de los cirujanos. ¿Quieto decía? Es una mala palabra. Esa cirugía de boludo. ¿Quieto? Pero, por otro lado, entonces, en los hospitales... Papá, ¿por qué siempre estás cena? No, Está bien, gracias. Los hospitales, si ustedes piden un plano de los hospitales actuales, van a encontrar siempre lo mismo. El lugar por donde se entra y el lugar por donde sale el cortejo fúnebre, la morgue. Y al lado de la morgue, ¿qué hay? Una anatomía patológica. Y al lado de la patología, ¿qué hay? La maternidad. Busquen los planos de todos los hospitales. De la maternidad al fondo. Perdón. ¿Por qué era eso? Porque realmente la despreciaban. Y si hay en la historia de la medicina un capítulo de una crueldad infinita, un capítulo realmente horroroso, donde la grey médica se portó muy mal, es con la obstetricia. Ustedes saben que había dos salas siempre, una manejada por las matronas y otra por los médicos. Pero ¿qué pasa? A partir del siglo XVII, que nació un señor muy inteligente, italiano, médico, que se llamaba Morgagni. Morgagni hizo lo siguiente, inventó que la autopsia. Se ponía un enfermo, él iba y lo disecaba.
y veía qué alteraciones existían en la anatomía del Señor. Inició la anatomía patológica, inició la parte más científica, la fisiopatología. Morgagni era un señor muy querido, muy inteligente, era un docente de primera, y murió a los 90 años dando clases con los alumnos. La mesa de Morgagni es la que usamos ahora, es la misma mesa. Y ahí dio cómo aprender la historia de la enfermedad. Fue el científico de la enfermedad. Y eso influyó en la enseñanza de la medicina. Todos los médicos comenzaban su pase por la sala pasando primero por la anatomía patológica. No había guante de goma, ¿no? Creo que si no había guante de goma, ya, con chaleco y todo, ¿no? Y después se iban directamente a la maternidad. Y ahí exploraban a las mujeres. La mortalidad de las mujeres, la mortalidad de la embarazada, en el siglo XVII era del 22%. ¿Tienen idea de lo que es eso? De cada 10 mujeres, 2 se morían en parto. 22%. Y después estaba la sala de las matronas que tenían menos mortalidad. ¿Por qué? Porque las matronas no hacían tantas exploraciones. Entonces, ¿cómo se explicaba? Parece que se Semmelweis que dijo, señor, escúchame, lávense las manos, por favor. Y rogaba que se lavaran las manos. Por supuesto, no era rarísimo, porque de élite médica, entonces, ¿cómo va a defender una muerte que te lave las manos? Pónganse en lugar de él. Y él tanto jorobó que le dieron una sala de maternidad para que la administrara, Semmelweis, Suiza, y bajó la mortalidad del 22 al 2%. Así todo, no le dieron bolilla. No le dieron bolilla. Y personalidades genios de la medicina, Bencho, Rosenthal, decían, las mujeres se mueren, embarazadas se mueren, porque están reconociendo públicamente su mala conducta. Porque al hospital que diga, las madres solteras, las prostitutas, porque la mujer casada, más o menos casada, tenía el parto en su casa. Entonces esto siguió. ¿Saben hasta cuándo siguió? Hasta fin del siglo XIX, en 1800 y pico. Pasteur dice, señores, esta mujer se murió de este bichito, estaba increíble. Y ahí por fin empezaron a tomar medidas higiénicas. Así que fíjense cuántas mujeres han muerto realmente por una conducta así abstracta de los médicos, que es la página negra de la historia de la medicina. Yo, como se llama, he sido uno de los agraciados cuando fue el cambio de la carrera médica. La estructura de la guardia antes era médico interno, cirujano de guardia, practicante mayor. Después no cobraba más nadie. Eran todos perros, no cobraba nada. Salió esa modificación de la, se llama, carrera médica, y exigía que hubieran más practicantes. Exigía que cada guardia tuviera especialistas, clínicos, traumatólogos. Realmente permitió el ingreso al hospital de muchísima gente joven. Y son esos cambios que hablamos con Barbachán, que no tenemos conciencia, pero fue un gran cambio. Un gran cambio. De repente fuimos una multitud. No te pierdas. Éramos una multitud, pero de gente joven, con una explosión. Y de repente dirigimos la vista hacia la asociación de profesionales. La asociación de profesionales era monopolio de los hospitales periféricos, porque tenían muy politizado. Hospital Alvear, Hospital Piñero, Hospital Álvarez. Todos los hospitales tenían gran vida, pero nosotros estamos 4 chatas, hospital de 4 chatas, universitario, etc. No. Bueno, la cuestión es que fuimos a las elecciones y por supuesto ganamos por muerte, porque éramos muchísimos.
La asociación de ese entonces le decíamos la AAA, porque estaba Auleta, el jefe de psiquiatría, estaba Angrillani, médico de clínica médica, el otro lado no me acuerdo quién era. Y por supuesto, de repente nos encontramos con la asociación sin tener la más pálida idea de lo que hacer. Tenemos ese torbellino de ideas, pero nada más. Y no fue traumático el cambio, porque si no, Auleta vino y se incorporó con nosotros. Y formaba parte de la comisión directiva, nos aconsejaba. Pero ahí comenzó una gran explosión. Se enfatizó mucho en los cambios de la carrera médica, de tener todos los cargos por oposición, ingreso, como se llama, libre, como dijo la doctora recién, ¿cómo se llama? El discurso de administración hospitalaria, que fue forjando conductores del hospital, que antes eran designados a dedo cada vez más arriba. Entonces se homogeneizó todo eso. Por supuesto que empezaron todas las comités que ya se estaban en ciernes, todo lo que habló el doctor, el profesor Provenzano, docencia, investigación. El hospital generó un montón de actividades. Lo que pasa es que el país no acompañó. Fíjense ustedes que después vino la Revolución Libertadora, pero era un vergel de gente joven metida a hacer cosas. La docencia ni que hablar. En ese entonces tuvimos que dar examen para ingresar, no a la carrera, sino ingresar al departamento de urgencia. Ese examen yo lo di acá, en el lugar que está atrás. Y el jurado era Yabar Bilbao, el doctor Donato, el director, Servini creo que era. Y era con pacientes. Títulos, antecedentes y un examen con una paciente que le traía. Y tenías que hablar de la paciente y decir lo que ibas a hacer. Y así ingresamos no a la carrera de medicación, ingresamos al departamento de urgencia. Pasar del departamento de urgencia a la carrera fue más laborioso, pero sí lo que se impuso, que fuera siempre por concurso, de oposición, abierto. Eso fue una gran avance. Y por supuesto las comisiones empezaron a trabajar. El Hospital Durán siempre tuvo, pasa con la elección, cómo se jerarquizaba la docencia del hospital, o cómo se lo calificaba, por el número que tenía en la elección de los residentes. Entonces tenías residentes que tenían el primero, segundo, tercero, cuarto puntaje. Entonces nosotros veíamos que nuestro hospital estaba siempre entre el primer y segundo lugar, con respecto a la maternidad y con respecto a muchas especialidades. Fue, para los que van a ingresar, es una profesión maravillosa que no nos va a abandonar nunca y que para su ejercicio exige que seamos mejores personas. Ese camino tiene que estar abonado con valores y recibiremos el cariño y el agradecimiento que nunca se olvida. Por eso, cuando llega la jubilación, es un shock. Por lo menos para mí, que sigo trabajando. Eso me ocurrió en España. Y ahí decidí quedarme. Me estaban diciendo que estaba jubilando. Y esa es otra etapa, a la cual sigo agradeciendo haber sido alumno de la Escuela de Medicina de Buenos Aires, porque estamos bien formados. Una experiencia en otro país es positiva, porque es una ratificación ante ti mismo de lo que eres capaz de hacer.
No es lo mismo estar operando en el área quirúrgica a una paciente de repente, cheto, decime, Miguel, vení a ver, esa masa que está todo tuyo. Te sentís protegido por todo lo que has hecho. A diferencia de cuando vas a otro país, todo lo que tengas regalones y honores, no lo conoces, pero es un médico extranjero. Y mi primer parto, me acuerdo, lo que hice no en el hospital, sino en la clínica, faltaba que viniera la Guardia Civil para ver qué estaba haciendo. Ni te cuento la primera cirugía cuando dije dame la pinza de Potts y dame la Halsey, porque la más pálida idea. Los nombres son diferentes. Y algo mucho más importante, ginecólogo, operamos con nuestros diagnósticos ecográficos, cosas que no se hacían. Te mandamos la ecografía a hacer la vuelta afuera. Allá teníamos que hacerla nosotros, allá la hacemos nosotros. España es un hermoso país, estoy muy agradecido. Me han tratado muy bien, con mucho respeto y mucho cariño. Es un país que está sin gobierno ahora, pero la estructura funciona. Entonces las cosas siguen caminando. Con respecto a la salud pública, pusieron en marcha lo que dijo un gran sanitarista argentino que se llamaba Ramón Carrillo, que habló del enfermo de pie, el enfermo dotado. Y habían hecho eso, han hecho un hospital muy importante, no lo citaron. Y después hospitales periféricos y ambulatorios. Hay 2 hospitales privados que colaboran con la asistencia pública. Pero el origen es ese. No hay carrera médica. No hay carrera médica. Y eso nosotros lo tenemos. Los pasos los tenemos que aprovechar. Los jefes son elegidos así a dedo. Son elegidos a dedo. Pero funciona. Con la crisis, por supuesto, como en cualquier parte del mundo, lo primero que se secciona y se es la salud. Entonces empezaron con aquellos que no tienen papeles, pero el hospital funciona. He trabajado un poco en él y aparte he sido paciente. Funciona bien. Hay recursos necesarios. Cuando tú vas a hacer un quirófano, tenés todo lo que quieras, todo lo que necesitas. En eso no se puede decir. La gente le gusta como hablamos, pero tiene los argentinos ya un perfil determinado. Nosotros no sé si somos un castigo para él, pero reconocen al profesional argentino. He encontrado muchos médicos argentinos, pero también he encontrado muchos médicos españoles formados en Argentina. Anestesistas, urólogos, cirujanos plásticos. Uno de ellos me acuerdo que es un anestesista que está vivo, pero un paciente, y era un español, pero de repente se comportaba como un argentino en el quirófano, ¿no es cierto? Haciendo chistes, puso Gardel, había sido, se había hecho la especialidad acá. ¿Por qué? Porque allá hay una gerontocracia y no es fácil llegar al título de especialista. Sin embargo, la parte más linda que viví en España fue cuando recién llegué, que fui al colegio médico. Yo tenía el título de médico nada más. Entonces me preguntan, dígame, ¿usted está en el paro? ¿Qué es eso? Si tiene trabajo, no tengo trabajo. Ah, muy bien. Al otro día me llamaron para el trabajo, claro. Era esa España de tirar manteca al techo. Y me contrataron para una RT, eso de, ¿no? Y esa compañía atendía a los que apagan los incendios en los bosques. Y hacíamos, a veces teníamos que ir a hacer los exámenes necesarios. Tuve que aprender el audiograma, el electrocardiograma otra vez, para la medicina esa. Pero nos iba con mi mujer y armábamos el chiringuito donde estaban los retenes y veíamos gente. Fue una época muy, muy linda. En cuanto recibí la homologación,
que era bastante difícil en aquel entonces, yo no sé cómo será, puede ser más difícil todavía. Fuimos a buscarla a Madrid, el certificado, que era homologado, y estábamos en la confitería con mi mujer tomando un café y me dice, espera un momentito, ¿dónde se fue? Al rato viene y me dice, te van a llamar en 20 minutos. Bueno, estamos tomando un café, charlando, como festejando, me llaman a los 20 minutos. De la clínica, de una clínica muy importante, que allá hay 2 clínicas importantes. Bueno, una cita al otro día, me dijo, bueno, ¿quiere empezar? Así. Hoy es al revés, ¿no? Hoy es al revés, se va con los médicos encima. Y empecé a trabajar. Y fueron todas experiencias de adaptación. Por eso digo que, haciendo resumen de esto, primero para los que empiezan una etapa tan linda, y los espera, por supuesto, un futuro que hay que trabajarlo. Acá el doctor profesor dijo 30 partos. ¿Sabes si 30 partos por mes? No veía a su familia nunca. Y así nos pasó a todos. Pero lo que se va recogiendo forma parte de uno. La medicina forma parte de uno. Y hay que estarle agradecido. Y si alguien tiene la posibilidad de hacer una experiencia afuera, que la haga. Porque no es lo mismo estar entre amigos, colegas, que estar solito con tu alma sin conocer a nadie. Mi primera calificación la hizo un enfermero. Había una mujer con un aborto en puse, que es un grado, y yo veía que se vestía. Entonces digo, Ramón, acá ustedes se visten todo para hacer esto. No, si usted quiere, lo hacemos. Vamos a hacer simple, como hacemos en la Argentina, un campito, lo menos posible, ya se hizo todo. Volví a cambiar. Cuando volví a cambiarme, si me equivoqué y estaban los enfermeros reunidos. Y esta dama decía, este sí que sabe lo que tiene que hacer. Me preguntó cómo se vestía, si se vestía o no se vestía. Esos detalles son los que van dándote una imagen. Hoy actualmente soy Don Mario. Ahí me llaman Don Mario. Y bueno, trataré de seguir, ya me lo pregunta. Si yo dejo la medicina me deja muy canalice. Así que espero que me deje cuando quiera, yo qué sé. Pero realmente es una experiencia para uno, interior. Porque muchas cosas que creemos que las sabemos, estando solitos ante la inminencia de una decisión, dudamos. En el hospital puede dudar lo que quiera, porque tenés siempre a la altura del pie consulta. Pero ahí solito, no. Ahí se abrís un abdomen, porque tiene un quiste de ovario, que tú hiciste el teleanótico y no hay quiste de ovario. Menudo, ¿no? Pero es una buena experiencia. Volviendo a la donación, estos no son instrumentos así, tienen una historia. Había un capítulo que se llamaba Embriotomías, que era la destrucción del feto dentro del útero. Capítulo largo. Hoy no existe ningún libro. ¿Pero por qué era eso? ¿Por qué se decía que era un buen obstetra? No porque sacaban eran chicos, sino porque era capaz de destruirlo dentro del abdomen materno sin matar a la mujer. Porque piensen ustedes que la cesárea que se habla, que se hizo, la cesárea en mujer viva está prohibida. Porque tiene mortalidad 100%. Mira, papá, Había la cesárea en mujer fallecida, que algunos le exigían que se hiciera. Pero mujer viva, no. Entonces la habrán visto siempre en películas más o menos orientadas en el siglo XVIII, siglo XIX, un señor que está caminando ansioso, acompañado de familia, que está esperando el parto de su mujer. Sale una puerta y sale el personaje que se lo respeta. Entonces con chaleco, la camisa remangada, y le pregunta, dígame ya, ¿la vida de la madre o la vida del hijo? Eso es cierto, señores. Porque un parto atravesado
hacer una cesárea significaba la muerte de la madre. La única chance que tenía es terminar ese parto por abajo. Y lo terminaban a pedacitos. Cuando ustedes ven esto, lo que es esto, hay que meter esto dentro del útero, enganchar el cuello del chico y después subir esta guillotina, es una guillotina de Tarnier, cortarle el cuello y sacarlo a pedacitos. O esto, que se llama la guillotina de Brivemont, que tiene una sierra. Se colocaba en el cuello del feto y se cortaba. Y se separaba el cuello del tronco. Yo veo la cara que hacen. Para empezar, la mujer se completaba la dilatación con esto, se llama éxito dilatador de Tarnier. ¿Ve? Tenía 6 ramas, lo ponía y lo abría y se abría el cuello. Y si no, se cortaba el cuello y se entraba. Lo primero que se hacía era enganchar el cuello del bebé, traccionarlo. Y después se intentaba, con esa tijera que está ahí, tijera de Dubois, que es una cizalla, cortar el cuello, tomar el brazo un bebé y sacarlo por abajo. Si no podía con esto, se hacía con alguno de estos dos. El buen obstetra no era el que sacaba mejor los chicos, sino que podía usar esto sin matar a la madre. Ese era el buen obstetra. Después apareció, por supuesto, al mismo momento, el forceps. El forceps por antonomasia es este. En España no lo pueden ni ver. Este ha sido el Tarnier. Quiero que sepan los cirujanos que todos los obstetras eran cirujanos, que se ganaban la vida haciendo partos. Este era Tarnier. Este es un forceps que tiene varias, son cucharas separadas, pero tiene ¿cómo se llama? Una presa que se llama anillo de prensión. ¿Qué es esto? Que esto va cerrando las hojas, y si no daba para salir, lo hacían salir igual. Entonces era como arma para usar, extraer un bebé. Después estaba el vasotrigo, muchos elementos. Lo importante es esto. El primer juicio de mala praxis que se llevó a cabo fue a un obstetra. Este era un gran obstetra en Francia. Se conoce por el juicio, el nombre, yo me voy a acordar. Este señor, este obstetra, tenía una paciente con el feto estaba en transversa. El símbolo que te das cuenta solo es cuando el feto en transversa saca un brazo. Cuando ves que saca la mano, no le des la mano. Designate hacer una cesárea, pero eso pasó. Entonces este obstetra tiene mucha experiencia, le cortó el brazo. Le cortó el brazo y lo dejó evolucionar. Pasaron las horas, el feto rotó y sacó el otro brazo. Le cortó el otro brazo. El juicio de tu pensé. Claro. Y después el chico nació sin brazo. Y entonces el que relataba esto era un juez en una mesa que teníamos un poco. Fíjense qué horror, qué horror. Ese señor, estoy diciendo un juicio, ¿por qué lo mató al feto? Si lo mataba no pasaba nada. Lo que pasa es que este hombre no quiso usar esto que sabía que te traumatismo de producir. Y lo que pasa es que cuando se cortó el segundo brazo fue a tomar lo que es un champán por ahí. Pero el juicio no fue porque él hiciera mala praxis, sino porque la verdadera praxis era matar al feto, no dejarlo un feto sin cosas. Entonces cuando juzgamos estas cosas de la historia obstetricia, que es bastante negra, tenemos que trasladarnos a esa época.
alabanza de esa época. Bueno, lo importante es que quiero agradecerles por estar con ustedes. Acá di mi primer examen, voy a decirles, para ingresar a la carrera médica. Acá estaba, este es el segundo piso, estaba la paritoria de arriba. Y abajo estaba el quirófano con gradas, donde nuestro maestro Donato dio el examen práctico para ser profesor titular. Y entonces los que estaban, no sé quién era que estaba, Herea, no sé qué era, el jurado, mirando la operación de Donato, dice: doctor, ese útero está roto. Claro, por culpa de usted que llegaron tarde. Por supuesto que no salió profesor titular. Pero era un gran obstetra, un gran obstetra. Y tenía su preferido, ¿no? Él era el doctor Laminetti, que quería mucho. Bueno, muchas gracias por todo, realmente así. Vamos a pasar un video acerca de la vida del doctor en Almería.